¿Cuál de las dos presiones es mayor? Yo de uno La 2. o estoy disminuyendo la presión. ¿Y cómo puedo saberlo? Yo supongo que es la 2 porque está más arriba. Porque el dólar vale Usted más no que el dijo peso. anteriormente que... ¿Usted no dijo anteriormente que temperatura se relacionaba con la presión o no? Cuando explicó lo del aire, con... Sí, tal cual, presión. Mira, acá volumen se relaciona con temperatura, pero también vimos leyes que temperatura se relaciona con presión. Y también vimos leyes que se relaciona presión con volumen. O sea que te escucho porque por ahí puede venir. Claro, yo diría que P1 tiene, tiene más presión. Siempre es importante la justificación. ¿Por qué? Explícanos a todos. Es porque el gas está más comprimido. Porque volumen relaciona con presión, volumen con presión, no, perdón, temperatura con presión, Sí. se relacionan proporcionalmente, o sea, si uno aumenta, el otro también. Y volumen, vuelvo, con presión es inversamente proporcional, o sea, si uno aumenta, la otra disminuye. Ahí el volumen está aumentando, o sea que la temperatura, a medida que el volumen aumenta, la presión va a disminuir. ¿Escucharon todos? Perfecto el análisis. ¿Todos pudieron escuchar? Se me hizo lío al principio, perdón. No, está espectacular. El volumen se relaciona con la presión de modo inversamente proporcional. ¿Sí? Es decir, si uno aumenta, el otro tiene que disminuir. Es lo que dijo la compañera. Está perfecto. Entonces, cuando yo voy del punto 1 al punto 2, ¿qué pasa con el volumen? ¿Qué dijimos? Ahí lo veo. Ahí está aumentando. Está aumentando. Entonces, si el volumen está aumentando, ¿qué estará pasando con la presión del punto 1 al punto 2? La presión va a disminuir, o sea, el punto 1 va a ser Entonces, muchas gracias a la compañera que acaba de explicar esto. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más la recta esté pegada al eje X, mayor va a ser la presión. O bien, cuanto más vertical esté esa recta, me va a graficar presiones menores, ¿sí? Cuanto más vertical haya una recta acá, menor presión, y cada vez que se va acostando, me va indicando isobaras de mayor presión. Está perfecto el análisis. Muchas gracias. ¿Sí? Tengo una duda. Sí. ¿Pueden haber más de 2 presiones en algún ejercicio? ¿Cómo, perdón? ¿Pueden haber más de 2 presiones en algún ejercicio? Sí, imagínate que cada recta puede estar muy pegada una a la otra y tienden a infinito las presiones. No infinito, pero puedes tener un montón de rectas. En algún ejercicio del examen, irán a poner varias rectas y nos irán a decir cuál tiene mayor presión, cuál tiene menor. Ahí veo. Mira, ahí tenés 3. Ah, de una. Pero el análisis es el mismo, con 2 o con 3. No es que no te apabulles porque haya una recta más, sino que el análisis es el mismo. Y bueno, voy del punto 1 al punto 2. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo voy de acá a acá? Sea que se movió una recta de por medio o 2 rectas de por medio, no importa. Yo analizo qué pasa con el eje X, hay temperatura. ¿Qué pasa con el eje Y? Está la otra variable, en este caso presión. ¿Y qué pasa con la tercera variable que está representada por las gráficas? Por las rectas, perdón. Punto. ¿Sí? Traslado. Sí. Perdón, eso que explicó Diana de la proporcionalidad, está en el apunte, porque lo estoy buscando, pero no lo encuentro. En el grupo, si quieren. Ah, bueno, así sería más fácil, porque así lo estudio bien. Perfecto. ¿Se lo puedes pasar, Diana?
Sí, ahí los paso, ahí se los paso al que están los chicos de la franja, que ahí están todos. Bueno, perfecto. Dale, muchas gracias. Bien, vamos a ver el último gráfico, que fíjense las variables que me relaciona. Presión en función de... Profe, Sí, una pregunta del parcial. Cuando estemos haciendo el parcial, ¿vamos a tener que mostrar el lugar donde estamos o solamente prender la cámara? no, es más, no sé si van a tener que prender la cámara. Y esto empieza a ser muy independiente porque ustedes entran a la universidad porque quieren, ¿sí? Sí. Entonces, está en ustedes, desde la computadora o el celu, usen el apunte para hacer el examen, o no lo usen, o tengan Google abierto, nosotros no lo podemos ver. Entonces, ya es un poco más consciente, ¿no? El secundario, estudio para sacarme un 10 o copio para sacarme un 10, esto es, en función de lo que ustedes aprendan, van a ser los profesionales después. Así que, por eso, hay una otra instancia en la cual es el integrador, ahí sí, va a estar con cámara y bueno, resolviendo algo como enfrente nuestro, va a ser. ¿Sí? Ah, bueno, profe, gracias. Tengo entendido que esta etapa no es, la resuelven ustedes en función de su espacio, toda su información que tengan en la compu, los archivos, apuntes, bueno. La idea es que estudien lo más que puedan y sean los más sinceros que ustedes, ¿no? Profe, ¿iba a ser por el aula virtual? Sí. O sea, como Sí, vienen sí. siendo ahora las tareas que tenemos que entregar. Claro. Ahí Perfecto, gracias. van a rendir matemática, biología y química. Sí. Bueno, vamos al último análisis. Son las 9 ya, así no nos vamos tanto más. Fíjense que ahora no son rectas. Vieron que recién eran rectas en diagonal. Y esto tiene que ver porque las dos variables que analizamos en el eje X y en el eje Y eran proporcionalmente, se relacionaban de modo proporcional. ¿Sí? Esto quiere decir, cuando uno aumentaba, el otro aumentaba. Cuando uno disminuye, el otro disminuye. Eso me genera rectas desde el eje XY, digamos el 0, 0, ascendentes en diagonal. ¿Sí? Hacia la derecha arriba. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué acá son curvas hacia abajo en vez de ser rectas? Porque Bueno, porque resulta que decíamos que la presión con el volumen, ¿cómo se relacionaban? No eran directamente proporcionales, sino inversamente proporcionales. Esto es, cuando volumen aumenta, la presión, ¿qué es lo que pasa con la presión? Disminuye. Entonces, si yo parto de acá, de un volumen acá, y disminuyo el volumen, es decir, me voy hacia el eje 0, 0, me voy hacia la izquierda, ¿qué es lo que va a pasar con la presión? Aumenta. En la medida que uno disminuya, el otro aumenta y viceversa, ¿sí? Entonces, decíamos, eje Y, la presión, eje X, ¿qué es lo que tiene el eje X? Voy a hacer un cuadrito de estos. El volumen, Volumen, y nos queda una tercera variable. la temperatura. Están A en las ver. diagonales. Vamos a ir para abajo. Miren, presión, eje Y. Volumen, eje X. ¿Quién nos queda como variable? La El temperatura. marco. Temperatura. Cada curva de estas ahora va a representar una isoterma. ¿Sí? O sea, una línea en la cual cada punto tiene la misma temperatura. Ahora bien, al momento de cambiar de vuelta de curva, estoy cambiando la temperatura. ¿Sí? Puse acá T2 para que grafique esta curva, la de abajo, y T1 para que grafique la de arriba. ¿Sí? A ver, para separarlos un poquito más. T2 va a ir acá, T1, perdón, y T2 va a ser la de abajo. ¿Cómo? Usted, profe, ya
como que lo saco ahí. Porque yo te decía, ¿por qué no va primero la T1 y después la T2? ¿Cómo? Perdón, repetime que no te escuché. ¿Por qué no sería al revés? O se puede poner de cualquier forma. O sea, si yo pongo T1 abajo en la primera línea y T2 arriba, ¿es lo mismo? Es lo mismo. Además, pensá que yo no te estoy diciendo que T2 es mayor que T1. Le estoy dando un nombre. ¿Sí? Lo único que digo, T2 y T1. No quiere decir que T2 sea mayor que T1. Ahí vamos a ver cuál de las temperaturas es mayor. ¿Sí? De este gráfico. Sí. Entonces, acá nos pide poner el símbolo. ¿Sí? A ver si este es el tipo de ejercicio. No. Nos pide poner signos de mayor, menor o igual en función de cómo nos movemos en esos 4 puntos de la gráfica. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la presión cuando nos movemos del punto 1 al punto 2? La presión permanece constante. ¿Sí? Ambos puntos, si lo traslado al eje Y, que es la presión, veo que cortan en el mismo lugar. Entonces vamos a decir que P1 y P2, perdón, P1 y P2 son iguales. ¿Sí? Ahora bien, de 1 a 2, ¿qué pasa con el volumen? Cuando me voy de 1 a 2, el volumen está en el eje X, indefectiblemente, volumen 1 está aquí, volumen 2 es bastante menor, ya que está más cerca del 0. ¿Sí? Entonces, volumen 1 es mayor. Sí. Bien, ahí tengo el... Sí. El volumen 1 decimos que es mayor que el volumen 2. Y por cierto, ¿qué pasa con la temperatura? Mira, lo que sabemos es que no se mantiene constante porque cambiamos de curva. Nos vamos de una gráfica a la otra. Entonces lo que sabemos es que no es igual, o sea que no es constante. Ahora bien, ¿cuál de las dos será mayor? ¿Por qué? T2 sería porque esta tiene más presión, más temperatura, ¿no es así? ¿Cómo lo justificamos? ¿Que T2 es mayor o T1 es mayor? No sé. porque son directamente proporcionales. Si una aumenta, la otra también va a aumentar. Y en este caso, si la presión aumenta, la temperatura igual. Bien, bien. Sí, presión con temperatura son directamente proporcionales y temperatura con volumen son directamente proporcionales. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si uno aumenta, el otro aumenta, y si uno disminuye, el otro disminuye. Entonces, si de 1 a 2 el volumen disminuye, la temperatura que tiene que haber hecho. Disminuir. Uno disminuye, el otro disminuye. Entonces me voy de esta gráfica que está un poquito más arriba a una segunda gráfica que está más abajo. Entonces, al disminuir la temperatura, intuyo que T1 es menor que T2. ¿Sí? Entonces, esto ya viéndolo con estas dos curvas nomás, puedo decir que cuanto más me aleje del X00, cuanto más me aleje de acá y tenga curvas acá arriba, ¿sí? Y cada vez más lejos, más temperatura va a tener esa curva o esa gráfica. ¿Sí? Entonces, definimos que T1 es menor que T2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Vamos entonces a hacer, por ejemplo, de 3 a 4. ¿Qué pasa con la presión? Bueno, de 3 a 4, presión está en el eje Y. ¿Qué es lo que pasa con la presión? Es mayor Es en 4. menor. Es mayor en 4. O sea, P3 es menor que la presión en el punto 4. ¿Qué pasa con el volumen? De 3 a Es 4. igual. Es igual. Se mantiene constante, eso lo veo en el eje X. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la temperatura? T4 es mayor que T3.
Volvemos aquí a corroborar lo que dijimos recién. Si presión aumenta, o sea, de 3 a 4 aumenta la presión, y decimos que la presión es directamente proporcional, perdón, a la temperatura, esto es, cuando la presión aumenta, la temperatura que tiene que hacer, aumentar. Entonces, si de P3 a P4 aumenta, de T3 a T4 aumenta. O sea, T4 es mayor que T3, y a su vez, T4, ¿sí?, es igual a T1, pues están en la misma curva. O sea que aquí, de T4 a T1, ya voy completando, es igual. Y ven cómo podemos analizar un gráfico y entender la tercera variable que no está en el eje X, en el eje Y, pero sí está en las rectas o bien en las curvas, en este caso. Quedó más o menos lo que es el análisis de gráficos, que es lo que por ahí le va a estar un poquito más en el parcial, de lo que corresponde a esta unidad, que es bastante sencilla, como les dije. Nos vamos a enfocar en la unidad 2 y 3, pero esta es estos destellos, por calcular algo sencillo o este análisis de gráficos. ¿Sí? Sí, se entiende. Sí. Los escucho si tienen alguna duda, si quieren que veamos algo rapidito, son las 9:10, y si no, bueno. Yo, por mi parte, no. Una chica. ¿Podemos ver el ejercicio 22? El ejercicio 22. Sí. Sí, esto tiene una estructura similar al examen. Aquí entra en juego la cuarta variable, así que son los moles, es decir, la masa de ese gas, porque hasta ahora contemplamos la presión, el volumen, la temperatura, pero nunca la cantidad de ese gas, o sea, en términos de moles. Entra a jugar la fórmula que no hemos visto, que es P por V, presión por volumen. ¿Cómo es la fórmula? Es igual a N por R por T. Bien. Ahí la tienen. ¿Sí? En donde P es la presión de ese gas en ese momento, el volumen es el volumen que está ocupando, una cierta masa gaseosa expresada en moles, no en gramos, sino en moles. R es una constante, igual a 0,082, y la temperatura es la temperatura de esa masa de gas en ese momento, en esa situación expresada en grados Kelvin. El R no se lo van a tener que estudiar, por supuesto, nosotros le vamos a decir que es 0,082 y sus unidades, así que lo que nos importa es cómo despejamos en este caso la variable que nos está solicitando, ¿sí? Nos pide calcular el volumen, es decir que volumen pasa a ser nuestra incógnita. Pasamos ¿Sí? la presión dividiendo. Muy bien, simplemente pasaremos la presión, como nos dijo la compañera, dividiendo. Vamos a poner paréntesis por ponerle de vuelta. Bien. Como está multiplicando, la presión pasa dividiendo. ¿Sí? ¿Y ahora cómo resolvemos?